El viento sopla frío sobre las montañas de las tierras altas de Escocia. La niebla cubre los valles como un manto espeso, silencioso, casi eterno. Las casas son de piedra, pequeñas, oscuras, aisladas unas de las otras. Aquí, en el siglo XVII, la vida no era romántica, era dura. El invierno duraba demasiado, las cosechas fallaban, las enfermedades llegaban sin explicación y cuando iba mal, la gente necesitaba una razón, una causa, un culpable. Y muchas veces ese culpable tenía nombre de mujer. Imagina vivir en un lugar donde no existe la medicina moderna, donde una fiebre puede significar la muerte, donde perder una cosecha es una sentencia de hambre. La religión lo impregnaba todo. Se creía firmemente en el bien y en el mal. Y el mal no era una metáfora, era real. El diablo caminaba entre las personas, podía tomar forma humana, podría susurrar al oído, podía tentar. Y si algo inexplicable ocurría, no era casualidad, era brujería. Isobel Cody. En este ambiente vivía una mujer llamada Isobel. Una mujer común, casada, sin títulos, sin riqueza, sin poder. Vivía cerca del pequeño pueblo de Audere. No era famosa, no era influyente, y sin embargo, su nombre sobrevivió siglos. Porque en el año 1662, Isobel fue arrestada, acusada de brujería. No sabemos exactamente quién la denunció, tal vez un vecino, tal vez un conflicto pequeño que creció demasiado, tal vez un rumor, pero fue suficiente. Porque en esa época no necesitabas pruebas, solo sospecha. Isobel fue llevada ante las autoridades locales y entonces ocurrió algo extraño. No negó las acusaciones, confesó. Isobel dijo que había hecho un pacto con el diablo. Dijo que lo había conocido en persona, lo descubrió. Dijo que él le había pedido renunciar a Dios. También confesó haber participado en reuniones nocturnas con otras mujeres, reuniones secretas, rituales, palabras extrañas pronunciadas bajo la luna. Pero lo más inquietante es que sus confesiones eran increíblemente detalladas. No eran frases cortas forzadas, eran narraciones elaboradas, casi poéticas. Dijo que podía transformarse en liebre, que podría entrar en casas cerradas, que podía maldecir cultivos. Incluso recitó supuestas palabras mágicas. ¿Era imaginación? ¿Era presión? ¿Era miedo? No hay registros claros de tortura física. Eso es lo que vuelve su caso tan misterioso. Muchos historiadores creen que pudo haber sufrido presión psicológica intensa, interrogatorios constantes
aislamiento, amenazas espirituales. En una sociedad donde todos creían en el diablo, confesar podía parecer más fácil que resistir. Pero también existe otra teoría. Algunos creen que Isobel pudo haber encontrado en esa confesión una forma de ser escuchada, en una vida donde probablemente era invisible. De repente tenía atención. Lo que debemos entender es esto: no se trataba solo de Isobel. Escocia vivía una verdadera ola de persecución por brujería. Miles de personas fueron acusadas entre los siglos XVI y XVII. La mayoría mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque eran más vulnerables. Porque si eras viuda, eras sospechosa. Si sabías de hierbas, eras sospechosa. Si eras solitaria, eras sospechosa. Si eras diferente, eras peligrosa. El miedo necesita un rostro. Y en aquella época, ese rostro era femenino. No existe un registro oficial de la ejecución de Isobel, pero en ese tiempo el destino de las acusadas era casi siempre el mismo. Primero, eran estranguladas. Después, sus cuerpos eran quemados, no para castigarlas después de la muerte, sino para borrar cualquier posibilidad de que el mal regresara. Si Isobel fue ejecutada, el fuego la consumió. Si sobrevivió, la historia decidió olvidarla. Más allá de una mujer, pero su historia no es solo la historia de una acusada. Es la historia de una sociedad gobernada por el miedo. Cuando las cosechas fallaban, cuando una tormenta destruía techos, cuando un niño enfermaba, alguien debía pagar, y siempre era más fácil culpar a alguien a quien no tenía poder. Las brujas no eran criaturas sobrenaturales, eran mujeres incómodas. Lo inquietante es que este patrón no pertenece solo al pasado. Cada época encuentra sus propias brujas, personas señaladas, personas acusadas, personas convertidas en símbolo de los problemas colectivos. Isobel tal vez nunca voló por el cielo, pero su historia sí atravesó los siglos, porque nos recuerda algo incómodo. El verdadero peligro nunca fue la magia, fue el miedo. En las montañas cubiertas de la niebla de las tierras altas de Escocia no ardían hogueras por brujería, ardían por inseguridad, por ignorancia, por desesperación. Isobel fue acusada de hablar con el diablo, pero lo más aterrador es que tal vez solo era una mujer viviendo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y cuando el miedo gobierna, cualquiera puede convertirse en bruja.